Hola, mi nombre es Ian Santana, soy un alumno de sexto A y en este video voy a presentar un trabajo de literatura, en el cual tenía que elegir tres películas, dos tienen que ser pertenecientes al realismo mágico y la tercera tiene que ser perteneciente al real maravilloso. La diferencia de las dos películas sobre el realismo mágico es que una tiene que ser animada y la otra tiene que ser con personajes reales. Vamos a empezar con la película animada llamada Nocturna del 2007. Un poco para dar una idea, tengo que hacer la ficha técnica, la sinopsis y la explicación de por qué cada una de estas películas pertenece a su género. Empezando por Nocturna, encontramos que en su ficha técnica voy a mencionar detalles importantes, como por ejemplo que su dirección y guión son por Adrià García y Víctor Maldonado. Su país en donde se desarrolló fue en España. La película tiene una duración de 80 minutos. Sus géneros son animación y fantasía. Y su ambientación es una ciudad particular con diferentes detalles que vamos a ir viendo en la sinopsis, donde normalmente todo sucede de noche. En la sinopsis encontramos que la película nos presenta a un niño que vive en un orfanato. Su particularidad es que este niño le tiene miedo a la oscuridad. Una noche descubre que las estrellas están desapareciendo del cielo, suceso que lo lleva a decidir comenzar una aventura misteriosa junto al gato pastor y otros seres nocturnos que se encargan de que las noches funcionen como corresponde. A lo largo del viaje por el mundo secreto, Tim se enfrenta a sus temores y descubre que existe magia detrás de lo que él consideraba normal o cotidiano. Esta sería la sinopsis. Es una película simple, corta, de 80 minutos, donde no hay mucho que explicar. Luego tenemos por qué pertenece al realismo mágico. La película es perteneciente al realismo mágico porque combina una historia de infancia y miedo con un mundo fantástico que coexiste naturalmente con el real. En la obra, el funcionamiento de la noche y las estrellas está a cargo de personajes mágicos, cosa que es presentada como si fuese algo normal en ese universo. Los elementos fantásticos durante la historia no rompen la lógica interna del mundo, sino que son introducidos como algo natural en la vida del protagonista. De esta manera no se busca una explicación a lo mágico, simplemente es parte de la realidad. Esta coexistencia entre ambos mundos, el real y el mágico, es una característica directa y esencial del realismo mágico. Esto sería la primera película, Nocturna, película del 2007. Y pasaremos a la siguiente, que vendría siendo El laberinto del fauno, película del 2006. Esta cubriría como película de realismo mágico, con personajes reales. En su ficha técnica encontramos que su dirección y guión son realizadas por Guillermo del Toro. Tiene una duración de 118 minutos. Dentro de sus géneros encontramos drama, fantasía y guerra. Y luego en su ambientación vemos que está ambientado en España, año 1944, posguerra civil. En su sinopsis vemos que la historia nos presenta a una niña de 13 años que se traslada con su madre embarazada para vivir con su nuevo padrastro. Se van a vivir a un puesto militar en medio del bosque. El padre es el cruel capitán Vidal. En ese lugar, mientras la madre se debilita por el embarazo y la guerra avanza, Ofelia descubre un misterioso laberinto en el cual se encuentra con un fauno, una criatura mitológica, quien le revela que ella no es una niña común, sino la reencarnación de una princesa del mundo subterráneo mágico. El fauno le da tres tareas peligrosas que deberá cumplir si quiere ir al mundo mágico. En cada prueba, Ofelia se enfrenta a diferentes criaturas extrañas y simbólicas, como por ejemplo una especie de sapo gigante que habita dentro de un árbol enfermo, o la criatura famosa de la peli, una llamada hombre pálido que no tiene ojos. A medida que ella progresa en las misiones, el mundo real se vuelve cada vez más violento. Su madre va empeorando, los rebeldes son cada vez más perseguidos y este tipo de cosas obligan a que Ofelia tome decisiones difíciles. Luego tenemos la explicación de por qué pertenece al realismo mágico. La película es un claro ejemplo del realismo mágico. Llegamos a esta conclusión porque la fantasía aparece como parte natural de la vida cotidiana. El mundo mágico no interrumpe la realidad, sino que convive con ella naturalmente, en especial desde la perspectiva del protagonista.
Ella nunca se sorprende de que exista un fauno o un portal a otro mundo, lo acepta con total normalidad. Además, la película nunca confirma si lo que Ofelia ve es real o imaginario, reforzando la ambigüedad típica del género. En el realismo mágico, los hechos extraordinarios suceden en un entorno realista y se presentan como algo más de lo cotidiano, sin que los personajes los consideren imposibles. En la obra vemos que la guerra, la represión, el dolor y la pérdida se mezclan con un universo mítico que tiene su propia lógica. De esta manera, podemos ver cómo lo fantástico y lo real coexisten de manera natural sin romper la lógica y lo que es considerado normal. Bien, esta vendría siendo la explicación de por qué pertenece al realismo mágico, la obra de El laberinto del fauno. Para esto terminaríamos y pasaremos a la tercera obra, tercera película, que sería del Real Maravilloso, la cual es la siguiente. El abrazo de la serpiente, película del 2015. En su ficha técnica encontramos que su dirección y guión están hechos por Ciro Guerra, acompañado también con Jacques Teulemonde. La duración de la peli es de 125 minutos, pertenece a los géneros drama, aventura, espiritualidad indígena. Y en su ambientación encontramos que está ambientado en la Amazonia colombiana del siglo XX. En su sinopsis encontramos que la película cuenta con dos historias paralelas inspiradas en los diarios reales de dos exploradores occidentales, uno estadounidense y el otro alemán, Theodor en los años 1900 y Evan en los años 1940. Ambos viajan por el Amazonas en busca de una planta sagrada llamada Yacruna. Esta planta supuestamente tiene propiedades curativas y espirituales. Ambos son guiados durante el viaje justamente por el mismo chamán indígena, Karamacate, quien es el último sobreviviente de su pueblo. Él mismo los conduce a través de un viaje físico y espiritual en medio de una naturaleza viva, mítica y profundamente simbólica. El chamán les comenta sobre su vida en diferentes épocas, primero como un joven fuerte y desconfiado, luego como un anciano que ha olvidado parte de su cultura. A lo largo del viaje, los protagonistas enfrentan un paisaje desbordante y casi onírico en donde ven tribus aisladas, ritos ancestrales, visiones provocadas por plantas alucinógenas, choques culturales violentos con el cristianismo impuesto por misioneros y el avance de la colonización. La selva no solo es un escenario de historia, sino que forma parte como un personaje más, lleno de voces, lleno de espíritus y de saberes que no se ven pero se sienten. De manera que los científicos es como que se introducen en la selva amazónica en busca de la planta Yacruna, pero durante el viaje experimentan diferentes cosas, provocando así que parezca que son trasladados a otro mundo, convirtiendo un viaje simple de investigación en una travesía espiritual, existencial y cultural. Dentro del por qué pertenece al Real Maravilloso, encontramos que forma parte de este género porque no trata solamente de mezclar fantasía con realidad, sino que su objetivo es mostrar una realidad en sí misma, que ya es mágica y espiritual. En la obra, la cosmovisión indígena es tan profunda y diferente a la occidental que todo lo que sucede, como los rituales, sueños proféticos, plantas extrañas, conexión con ancestros y demás sucesos, todo se vive como algo absolutamente verdadero y real, no como una metáfora o una ilusión. El Real Maravilloso parte de una visión del mundo en la que lo maravilloso es parte estructural de la cultura y no necesita una explicación. En esta película lo maravilloso no se introduce en la realidad, sino que ya es parte de la misma. A lo largo de la película no hay una ruptura entre lo lógico y lo mágico, todo forma parte de una misma experiencia vital y sagrada. Bien, eso sería El abrazo de la serpiente, la película que forma parte del Real Maravilloso. Bien, para terminar puedo agregar una diferencia entre ambos géneros, el Real Maravilloso y el realismo mágico, donde puedo decir que el realismo mágico nos presenta dos mundos que coexisten entre sí de manera natural. Los personajes, los protagonistas o las personas en estos mundos no se cuestionan de que sea algo raro o fuera de lo normal el hecho de que coexistan dos mundos. Se introduce como algo normal, cotidiano para ellos. Y luego en el Real Maravilloso encontramos que, si bien es posible que en muchas obras se interprete como que son dos mundos diferentes, en realidad es un mismo mundo en donde la magia y lo
maravilloso ya está presente en sí en ese mismo mundo.